¿Qué tan fuerte puede volverse un humano? Esta pregunta fue lo que mantuvo al mangaka Hirohiko Araki aferrado a la idea de las dos primeras partes de JoJo, en donde humanos, válidos únicamente con su fuerza e inteligencia, se enfrentaban a batallas difíciles. Sin embargo, vio que podría explotar mejor esto al darle a los personajes el Hamon, una habilidad que permitía recrear la energía del sol, y que la vemos en la segunda mitad de Phantom Blood, pero con Battle Tendency es donde puliría no solo dicha habilidad, sino la necesidad humana de trascendencia en el poder. La anterior parte fue una batalla para superar el miedo ante la adversidad, pero ¿qué pasa cuando el conflicto es más grande? Cuando lo que debemos enfrentar es el deseo mismo de poder. Es ahí cuando nace Battle Tendency, que explora los límites que puede llegar un humano, las razones para luchar y entregar un legado trascendental. Al igual que en la parte previa, aquí el contexto es sumamente importante para entender el por qué luchan los personajes. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el racismo vivido en Estados Unidos y el tipo de villanos nos hablan del cómo los humanos buscamos sentirnos superiores ante nuestros semejantes, ya sea por cosas insignificantes como el color de nuestra piel, a cosas más grandes como el poder de un país o las habilidades propias de un individuo. Por eso, el nombre de esta parte, que podría traducirse como tendencia bélica, está más enfocada a las batallas. Mientras antes había una lucha de clases económicas, en donde los de abajo veían con desprecio a los de arriba, o era el desprecio a la vida humana como pasaba con Jack el Destripador o el mismo Dio, aquí esas razones son más variadas y en mayores proporciones. Secuestran a Speedwagon por ser un millonario y hasta planean matarlo, extorsionan y le dan una paliza a Smokey por ser negro. Los nazis deshumanizan al pueblo mexicano, y aunque no sean propiamente humanos, los hombres del Pilar nos ven a nosotros como inferiores. Mientras que Dio nos consideraba alimento, los hombres del Pilar ni siquiera nos perciben como tal, solo como pequeñas hormigas. Pero hay tanto desprecio por nuestra especie que cuando pasan al lado de un humano y le arrancan la mitad del cuerpo, ni notan este hecho, por lo que vemos que este sentido de superioridad y tendencia a despreciar a nuestros semejantes va más allá del nivel socioeconómico, trascendiendo al odio hacia tu país de origen, el color de piel y hasta por la especie. A diferencia de Jonathan, Joseph Joestar, el protagonista de esta parte, dista mucho de ser un caballero o tan siquiera honorable, y vemos que se mete en un conflicto constante. Joseph es una fuerza que no teme en insultar y menospreciar a las mujeres, hombres, mafiosos, vampiros, nazis, mexicanos, ladrones, hombres del Pilar y hasta animales. Pero la diferencia de Joseph con los demás personajes en esta parte es que no busca activamente las peleas. Joseph no siente desprecio a los humanos, él simplemente es alguien explosivo que si lo insultas te va a insultar, que si tratas mal a sus familiares te va a atacar. Incluso más allá que atacar a César por primera vez por su forma de seducir a las mujeres, realmente desde que el propio César lo insultó en el restaurante llamándolo pueblerino, comenzó a formar un odio a su persona. Y creo que la mejor escena para retratar la diferencia entre Joseph y otros personajes ocurre en los primeros capítulos. Por un lado nos presentan a Stroheim, un soldado nazi quien está siendo rasurado por una mujer. Esta, en un mal movimiento, le corta parte de la mejilla. Stroheim agarra una pieza de pollo y lo lanza junto a un perro. Luego el soldado le dice a la mujer que le lama su herida y que lo haga despacio, para posteriormente con la navaja amenazarla con cortarle la lengua, y le da la orden al perro para comer el pollo. Este momento nos hace ver que para Stroheim una mujer no es diferente a un animal. Ambos los trata como seres serviciales que les da órdenes, que tienen que acatar si él lo dice. Si él así lo ordena, deben lamer su herida. Si él lo ordena, los perros deben comer. Mientras en las páginas siguientes, Joseph habla con la mujer que acaba de salvar a manos del vampiro Straizo, que le sacó un diente. Él se preocupa por su estado y ella lo golpea por haberla llamado fea. Obviamente Joseph lo había dicho previamente en tono sarcástico. Él se disculpa y dice que no es nada fea, pero cuando lo golpea por segunda vez, Joseph procede a insultarla, pero desiste una vez que la mujer grita porque recuerda el dolor de su diente perdido y la deja en paz, sabiendo que ella ya recibió su merecido. Por un lado, más allá que Joseph le haya salvado la vida, el hecho de que trata de ser amable con la mujer y que intenta ayudarla, y posterior a que lo golpee y lo insulte, es cuando decide ya no socorrerla. Refleja que la trata más con humanidad, la trata con amabilidad y en el instante que ella es grosera, la manda al diablo. Por lo que Joseph se rige por principios más humanos. Tampoco digo que su actitud de golpear a todo aquel que mínimamente le moleste esté bien, pero no se enfada con la mujer por el hecho de serlo. No golpea al mafioso o taxista solo porque lo son, sino que él no tolera las faltas de respeto hacia su persona o gente cercana.
y aunque muestra actitudes ciertamente machistas con Lisa Lisa, su entrenadora, aún se rige por tratar a los demás según lo traten. Se llena de ira con ella no por ser mujer, sino por el entrenamiento difícil que le hace pasar, pero luego se pone a sus pies suplicándole una vez que nota los frutos del mismo entrenamiento. Mientras Stroheim tiene un desprecio casi total a la vida que no provenga de hombres arios, incluso comparando a Santa Ana, un hombre del pilar, como si fuera un animal salvaje, nuevamente tomándolo como inferior pese a ser una criatura en extremo superior al humano. Y también podemos ver este paralelismo cuando Stroheim mata a los mexicanos simplemente para experimentar con su sangre y Joseph ataca a los mexicanos porque fueron directamente a insultarle. Mientras que hay un desprecio por la vida en un caso, el otro es una respuesta a una agresión, también posicionando que la maldad humana no se debe a tu color de piel, país de origen o demás. Siempre habrá personas malas de un lado o de otro, siempre habrá personas buenas, e incluso vemos que hay nazis en la historia que pese a su ideología realmente lo hacen porque creen que es lo mejor para ellos y su país. No obstante, vemos que la obra no cae en el mismo juego de deshumanizar completamente a los personajes. Sí, Stroheim es un nazi, maltrata a la gente, las usa como experimentos y hasta llega al nivel de torturar. Sin embargo, él mismo, por la devoción a su país, es capaz de mutilarse, cuando le pidió a Yoyo que le cortara una pierna para derrotar a Santa Ana, o él mismo trató de derrotar a dicha bestia con una granada, sacrificando su vida al explotar en el proceso, o el ejemplo más claro lo tenemos con el personaje de César, un joven italiano también con una personalidad conflictiva como la de Joseph, pero que a diferencia de Stroheim, que podemos atribuir sus mejores y peores actos a la devoción enfermiza por su país, César se construye de una forma más completa, teniendo un pasado trágico en donde tras el abandono de su padre, él y sus hermanos se quedaron a merced de la pobreza, por lo que César, a raíz de vivir en orfanatos en pésimas condiciones, tuvo que ganarse la vida por medio de la delincuencia. Sin embargo, un día César encuentra a su padre y en camino a recriminarle todos los años de abandono, él lo salva sacrificando su vida para defenderlo de los hombres del Pilar, y es así como decide enmendar su camino para vengarse de estos seres, ya que se enteraría que su padre los abandonó para practicar el arte del jamón y vencer a estos hombres, para que no representaran un peligro. Sin embargo, el odio no desapareció de su corazón. Al enterarse de los sucesos en la parte previa, el cómo su abuelo había muerto ayudando a Jonathan, no solo tuvo rencor a los que mataron a su padre, sino también a la descendencia de Yoyo, causando que como lectores veamos una faceta bastante odiable de este personaje, en donde insulta y agrede a Joseph constantemente. Pero no es hasta la batalla contra los hombres del Pilar en donde Joseph sacrifica su propia vida para salvarlos a él y a Speedwagon que comienza a cambiar su actitud. El personaje de César sirve para también humanizar al tipo de personas que tienen una tendencia al conflicto. Si bien puede existir el odio, discriminación y la falta de empatía debido a las ideologías o por el ansia de poder, también puede ser que una persona debido a su pasado puede repercutir en sus acciones en el presente, y cómo un entorno hostil y vil puede crear a gente violenta, pero también un entorno en donde el honor y compañerismo sean relevantes puede ayudar a cambiar a una persona, y son las mismas buenas acciones de Joseph que ayudan en el cambio de César. Después de ver cómo Yoyo sacrificaba su vida para salvarlo, al igual que hizo su padre, en la prueba de escalar el pilar del aceite, César le pide a su maestra que detenga la prueba, no porque ya le haya superado y quiere presumirle a Yoyo, sino porque sabe que Joseph tiene dificultades y puede morir. Al final es el mismo César quien ayuda a Yoyo a subir la última etapa, reflejando ahora su convicción por ayudar. También existe ese sentido de hermandad que gira en torno a ambos personajes. Por un lado, desde la propia presentación de César, él menciona que los italianos son las personas con los lazos más fuertes. Por ende, el retratar a Joseph y César con una relación parecida de hermanos hace que los lazos que tengan entre ambos sean más fuertes. Esto se puede ver en cómo Lisa Lisa funciona como una figura materna, ya sea porque cuidó a César y lo entrenó, haciendo que la viera como tal, al igual que Joseph luego descubrirá que es su madre biológica, o vivir en la misma isla por todo un mes, afrontando las mismas peripecias. Su relación, que va desde el enfrentamiento, pasando por un respeto y finalmente cada uno se trata de manera más cercana, termina por verse reflejado en la derrota de AC/DC, en donde tienen que mezclar ambos poderes de Hammond, reflejando el trabajo en equipo y otra vez el aprecio por la vida de estos personajes, ya que si bien pudiendo matar a Susie Q, quien estaba poseída por AC/DC, y acabar el problema rápido, deciden pensar en la opción que deje viva a la sirvienta y solo afecta al enemigo. También vemos que su cercanía se ha vuelto tan fuerte que hasta el propio César piensa en la misma estrategia que Joseph para salvarse en la batalla contra Kars. Sin embargo, el odio era un sentimiento demasiado fuerte, que provocó que César fuera solo a enfrentar a Wamo, causándole la muerte. Sin embargo, su último acto, al igual que su abuelo, al igual que su padre, al igual que Joseph y hasta Jonathan, fue el sacrificio, el dar tu vida con la esperanza de que el futuro será brillante, y decide utilizar su energía para crear una burbuja de Hammond, que contiene un anillo con el antídoto a un veneno que Joseph había sido afectado tiempo atrás. Este momento, más que repercutir en la historia, funciona de forma simbólica. Ver el sacrificio de su amigo
de su hermano hace que tanto Joseph como el lector vea que hasta César, un ser guiado por el odio, simpatizante del partido nazi y con un orgullo que le costaría la vida, aún así pudo mejorar como persona. Aún así pudo creer en la esperanza. Joseph se va dando cuenta que si bien hay seres cuya maldad está en todo su cuerpo, hay otros que actúan con malicia por diversas razones. Patriotismo, un pasado oscuro, un deseo de juventud, por honor, por servir a alguien, cosa que también pasa con Stroheim, que también ayuda reiteradamente a Jojo pese a ser un nazi. El manga trata de humanizar a estos personajes dotándoles de más matices más allá de ser buenos y malos, porque a diferencia de las ideologías nazis o de los hombres del pilar, de deshumanizar todo aquello que no vean a su nivel, el manga muestra que somos personas con actuar complejo, que pese a ser monstruos que discriminan, no significa que no tengan valores como el honor, el sacrificio o la ayuda, que hay una razón tras su actuar, y sin duda todo esto se ve reflejado de manera perfecta con los villanos principales, Santa Anna, AC/DC, Wamo y Cars. Estos villanos representan lo que sería la raza aria para los nazis, es decir, una raza superior de hombres, por encima de los demás que comparten rasgos físicos como piel y ojos claros, una estatura alta y un cuerpo delgado. Araki, como sátira hacia esta forma de pensamiento, creó unos seres que serían la raza superior al humano, como son los hombres del pilar, pero en lugar de ser lo que la idea aria concebía teniendo sus raíces con los pueblos nórdicos, los hombres del pilar en realidad tenían su origen en el continente americano, hallando tanto los restos de su cultura como su posible origen en México, siendo excesivamente musculosos e incluso más altos que un humano, y con un cabello en su mayoría rizado, por lo que desde el vamos, estos villanos representan esa idea de una raza superior, pero de una manera totalmente contraria a lo que los nazis creían que eran. Sin embargo, los hombres del pilar tenían como debilidad la luz del sol, y por ende buscaban trascender incluso su misma superioridad, con la piedra de Aja, un material que les daba el dominio no solo sobre los hombres, sino de todos los seres vivos. Cada villano representa no solo una visión interesante que tenemos los humanos sobre otras especies o nosotros mismos, sino también cómo es que esas ideologías extremistas, ejercidas ya sean por un dictador o líderes de cultos, se reflejan en los mismos. Iniciando con Santa Anna, él es el reflejo del desprecio de la humanidad ante otras especies o sus semejantes. Stroheim se burla constantemente de él, tratándolo más como si fuera un animal que como otro ser con la capacidad de pensar y racionalizar, siendo víctima de su propio orgullo, al demostrar que Santa Anna está muy por encima de nuestra especie. Sin embargo, también es ridiculizado por los demás hombres del pilar, y constantemente se hace alusión a que Santa Anna no debe ser comparado con ellos. Santa Anna, al igual que el pueblo mexicano o Smokey, sirve para representar la discriminación hasta de tu propia especie, independientemente de tus habilidades, y por otra parte, dentro del ejército de Cars, él estando en la cima se da el lujo de menospreciar a los que están abajo. Para él, Santa Anna no es más que alguien reemplazable, una muerte que ni él ni los demás resienten. Es la analogía de un guerrero totalmente invisible para sus superiores, una muerte más en el campo de batalla. Por otro lado tenemos a AC/DC, aquellos que destacan por compartir la ideología del líder supremo, es decir, de Cars, ayudándolo a matar a toda la especie de los hombres del pilar, quienes no compartían su visión del mundo y ganándose un lugar privilegiado siendo la mano derecha. AC/DC es un símil con Stroheim o con los nazis directamente, son los fieles seguidores de dicha ideología, o para el caso de cualquier ideología extremista, son aquellos que no solo siguen la causa porque les beneficia, sino también porque creen fervientemente en ella. Tan es así que son capaces de dar hasta su propia vida con tal de que sus semejantes obtengan la victoria. Stroheim intentó suicidarse con una granada para detener a Santa Anna. AC/DC decidió enfrentarse directamente a los 3 guerreros del Hamon con tal de retrasarlos y que no llegaran hacia donde estaba la piedra de Aja, que iba dirigida hacia Cars. Sin embargo, estas dos acciones hicieron de que Joseph adquiriera respeto hacia ellos. Si bien eran personas malvadas y con ideologías distintas, sabe que en el fondo estas personas actúan en base a sus creencias por brindarle un futuro mejor a su país o a su especie, por lo que Joseph no sintió ningún tipo de odio hacia AC/DC una vez que murió porque intentó sobrevivir a toda costa. Sin embargo, hay otro factor con el cual empatiza Joseph, y es el de ser guerreros. Es en cómo por medio del combate puedes conocer a la otra persona, por sus tácticas, por sus ganas de luchar, por aferrarse a la vida misma o simplemente el cómo sus acciones no son egoístas, sino que creen que es por un bien mayor. Pasamos al siguiente escalón con Wamo. A diferencia de AC/DC, él nunca estaba interesado en la piedra de Aja ni el ser inmortal. Sin embargo, es todo lo que conocía. Cuando Cars y AC/DC mataron a todo su clan, se llevaron a 2 niños, siendo estos Santa Anna y Wamo. Por ende, Wamo solo conoce el mundo según la visión de sus cuidadores. La noción del bien y el mal, su objetivo en la vida, todo fue forjado por ellos, Cars e AC/DC. Por ende, tiene esta ideología de ser el ser supremo, no porque así lo quiera, no porque así lo crea,
sino simplemente porque es todo lo que conoce. Pero en su batalla final contra Joseph, él mismo declara que jamás le importó la inmortalidad, solo buscaba la piedra de Aja porque su líder lo decía, pero para él sus semejantes eran los guerreros de su nivel, aquellos que sabían sobre camaradería y la voluntad para vivir, no porque fueran la especie superior, sino que eran guerreros, capaces de hacer todo por luchar y por defender a sus semejantes. Wammu en toda esta parte se comporta de forma dócil ante las órdenes de sus superiores. Sin embargo, es el que más libertad está a punto de poseer, porque a pesar de ser criado de cierta forma, él adquirió una individualidad que Santa Anna no posee, una propia ideología de vida con el cual poder regirse y seguir ese camino, el camino del guerrero, y por lo mismo Joseph le presenta sus respetos de manera formal, dándole una muerte indolora y cubriendo las heridas de su cabeza con su propia sangre, un símbolo de respeto contra aquel hombre del pilar que luchaba honorablemente, el deseo tanto de Caesar y Wammu de demostrar su valía como guerreros. Wammu fue el villano más humanizado de esta parte porque es quien mejor podemos entender que sigue la ideología de sus maestros, porque es la única que conoce. Sin embargo, logró formar una propia en donde no distinguía entre especie, sino tu valor como guerrero, incluso dándole respeto a alguien, ya sea si eres derrotado o lo llegas a derrotar. Hasta Joseph se despide con un saludo, reconociendo su valor como guerrero. Finalmente llegamos al último escalón, el líder, la figura del dictador, el ser que ejemplifica la búsqueda de poder, el discriminador. No solo bastándole con ser más fuerte que toda la humanidad, creó la máscara de piedra para poder conquistar al sol y a todas las especies. Es aquel que no solo sigue la ideología de supremacía, sino el que la impone. Es quien decide matar a todo su clan por no seguir sus planes. Un hombre metódico que busca estar por encima de todo. Mientras Dio creó a varios zombies malvados porque creía que alguien que era malvado era superior al hombre, ya que no se regía por la moral, Kars únicamente lo hace para tener súbditos. No cree en la maldad o bondad, solo en su superioridad. Para él, estos vampiros no son más que sirvientes reemplazables. Para él, sus camaradas merecen respeto, pero no el suficiente como para honrarlos en batalla, porque él tiene un único objetivo, su propia dominación. Así como en Phantom Blood, las locaciones representan el camino de Jonathan para volverse un caballero, aquí los lugares representan la psique de los personajes. Mientras AC/DC peleó contra Joseph en la isla anexa, un lugar que servía como entrenamiento para los guerreros de Hammond, esta batalla se libró dentro de un camino de pinchos, un camino que solo podían caminar Joseph usando Hammond e AC/DC, quien podía clavar sus pies en las puntas, ya que tenía la habilidad de regenerarse. Este combate refleja la mentalidad de AC/DC, que también es honorable en la lucha y que está dispuesto en pelear con Joseph al ver que están en una igualdad de condiciones. Sin embargo, una vez que es derrotado, su principal objetivo, que es conseguir la piedra, se vuelve vital y por ende se transforma en un ente parasitario, siendo el lugar de su lucha dentro de su CQ, sin honor y usando un tercero con tal de ganar. Wammu sirve como guardián de sus maestros, peleando tanto afuera donde descansaban como las escaleras de la mansión. Él luego pidió pelear en el Talón del Esqueleto, un lugar donde antiguamente los humanos tenían batallas honorables, semejante a un coliseo. Este lugar refleja cómo Wammu desea pelear como un igual contra Joseph, y a diferencia de AC/DC, acepta su derrota y hasta mata a algunos vampiros que iban en contra de Yoyo, porque manchaba el honor de la pelea. Sin embargo, Kars en una guarida en la nieve de los nazis, donde tiene su primer enfrentamiento contra Joseph. No obstante, este enfrentamiento se da por error, ya que la intención de Kars nunca fue luchar, sino eliminar a sus enemigos de manera silenciosa. Luego escoge las ruinas del monte Pisbarnina, el lugar donde los ganadores del combate en el Talón del Esqueleto celebraban su victoria. Pero, ¿por qué este lugar que es uno de celebración y no el propio coliseo? Porque cuando Kars pelea con Lisa Lisa, este la engaña y la ataca por la espalda, mencionando que nunca tuvo la intención de pelear en serio y que solo quería obtener la piedra. Este es el simbolismo de ese lugar, uno que no representa la batalla sino la victoria. Para Kars solo existía el camino de ganar, no de combatir. Es por eso que él nunca escoge un lugar para pelear, nunca le pone un anillo a Joseph para que se juren un compromiso de lucha, porque Kars solo busca poder. Es un tipo que enmascara su verdadera naturaleza malvada. Es alguien que respeta a los animales y las plantas al ser débil, pero una vez obtiene el poder absoluto sobre todas las especies, con la piedra de Aja, su primera acción es crear una ardilla que mate a otra, porque desde su perspectiva, ahora no es solo una especie más como otra en la Tierra, ahora tiene el control sobre todo y todos. Sin embargo, uno de los temas principales de Battle Tendency es que por más poder que busque el humano, siempre habrá algo más grande. AC/DC tenía el poder del fuego, y fue destruido por el sol. Wammu tenía el poder del viento, y fue el propio viento que a través de él absorbió lo que lo terminó matando, haciéndose polvo que desapareció a través del aire. Y es Kars, quien su poder era la luz, que la misma le otorgó el poder infinito, y que a su vez lo condenó a vagar por el espacio, aún teniendo conciencia, sin poder morir. Una consecuencia irónica para aquel que dominó todo en la Tierra.
pero que olvidó que había un universo más allá. Al intentar regresar al planeta, terminó por ser congelado y transformándose en una mezcla entre mineral y un ser vivo. La codicia le costó caro a Cars. Como un buen dictador quiso gobernarlo todo para al final no obtener nada. Quiso gobernar a todo un planeta y terminó sin gobernar a su propio cuerpo. Sacrificó y mató a muchas vidas en el camino, insultó a todos aquellos por debajo, y tan es así que tanto Joseph como Stroheim, seres que no compartían ideologías, pero sí un mismo objetivo, fueron capaces de superarlo trabajando juntos, reflejando que incluso la unidad de dos seres, si trabajan juntos, si hacen válido lo que lo representa siendo unos humanos, atravesando la adversidad, pueden combatir lo que sea. Finalmente nos queda algo más por definir, y ese es el protagonista Joseph Joestar. Como había mencionado, los lugares representan la psique del personaje. En este caso, la isla Air Suplena, tan tenebrosa y a su vez misteriosa, refleja el cómo es percibida Lisa Lisa. Sin embargo, el reto del pilar es el que nos compete, donde un pilar donde corre constantemente aceite tiene que ser subido por Joseph y Caesar, y esta prueba hace un paralelismo perfecto entre los hombres del pilar y Joseph. Los villanos usan los pilares como zonas de descanso, en donde recuperan energías y consumen todo lo que caiga en esa zona. Esto hace que ellos solo con descansar se vuelvan poderosos. Debido a su genética, ya son el epítome del planeta. El pilar es su forma de fortalecerse. Mientras tanto, Joseph y Caesar requieren de esfuerzo, de trabajo duro para llegar a tener una fuerza sin igual. Ese es el poder de la humanidad. Al igual que Jonathan, que tuvo que pasar por todo un calvario para poder enfrentarse a Dio, Joseph tuvo que sufrir más en el entrenamiento, alcanzar esa cima para enfrentarse a seres que sobrepasan su imaginación. Sin embargo, la fortaleza de Joseph no solo es su fuerza o inteligencia, sino reside en aceptar el cambio. Joseph es de los protagonistas en JoJo's con un cambio más notable en su actuar. Como había mencionado, él buscaba peleas con todo aquel que lo insultara a él y su familia, y cada tanto si le parecía divertido molestaba a los demás. Pero vivir diversas experiencias, saber que Stroheim, Caesar, Lisa Lisa, AC/DC o Wamo actuaban por algo más profundo, comprendió que Stroheim haría lo que fuera por su país, entendió que Lisa Lisa cargaba con un pasado oscuro, perdiendo a su esposo por culpa de un zombie, entendió el actuar de Caesar tras saber lo que le ocurrió a su padre, respetó a los guerreros que fueron los hombres del pilar, e incluso, aunque nunca simpatizó con Straizo, entendió que sus razones para volverse un vampiro se debió a su enorme deseo por volver a ser joven. Joseph, en su camino como guerrero, no solo se volvió más fuerte, no solo hizo gala de sus múltiples estrategias, sino que comenzando a actuar con más humanidad, el comprender por qué actuaban las demás personas, las razones de su lucha, fue empatizando poco a poco y logró forjar aliados y hasta amigos. Si bien este sentido del héroe no sale de la nada, ya que desde su juventud, salvando a Speedwagon o cuando Straizo amenazó con matar a una chica y él decidió defenderla, fueron momentos en donde tuvieron que llevar al límite a Joseph, en donde Straizo tuvo que sacar un diente a la mujer, donde los ladrones tuvieron que golpearlo para que hiciera algo, y es aquí donde surge el mejor paralelismo. Mientras Straizo se está curando, Joseph dice que su estrategia secreta es huir, todo para ponerse a salvo, incluso de paso golpeando a un transeúnte que quería llevarlo con la policía. Mientras al final, cuando Cars logra perseguirlo, Joseph corre replicando que es su técnica de huida, pero todo para salvar a los demás, para poder pensar en un plan y al final sacrificarse si es necesario para vencer a Cars. Una de las cosas más destacables de su personaje es que suele predecir lo que dirá su enemigo, por lo que lo lee, intenta descifrar su personalidad, modo de actuar y forma de pelear para dejarlo en jaque. Desde estos momentos, Joseph comenzó a leer a las personas hasta que finalmente los conoció de verdad, no solo como guerreros, sino sus pasados, sus razones de actuar, de luchar, sus traumas y sus sacrificios. Por eso el entrenamiento con el pilar es tan importante. No es solo ver al protagonista fortalecerse, sino cómo empezó a comprender a Caesar, cómo empezaron a ser amigos. Totalmente contrario a Cars, jamás conectó con las ideas de Wamo o su forma de pensar, creyendo que era débil por eso. Joseph entendió que podía haber tanto buenas como malas personas, y él mismo mejoró, él mismo supo que puede haber un camino de redención al mejorar su actitud. Joseph, al entender las acciones de todos, logró sacar la humanidad que tenía en el interior, y a diferencia de varios de los villanos en esta parte que buscaban llegar a ser mejor que los demás, incluyendo menospreciarlos, torturarlos y deshumanizarlos, JoJo aprendió a trascender de ese pensamiento, y por ende su lucha contra el ser más poderoso la ganó, porque le hizo caso a su instinto de supervivencia, la cosa más primitiva, pero que lo ayudó a vencer a alguien que se creía todopoderoso, a alguien que una vez se dio cuenta que perdió, su única expresión era de miedo. De forma simbólica, Joseph también venció a ese joven creído, a aquel fanfarrón que le gustaba molestar o golpear. Joseph había vencido a esa ideología, es decir, ese ser orgulloso y que hacía alarde de sus habilidades como era Cars, aquel que se creía como alguien superior a todos los demás, haciendo algo que es lo más básico en todo ser humano, el instinto.
es decir, que destruyó a ese ser orgulloso y que hacía alarde de sus habilidades como era Kars, porque crecer como persona no va ligado a tu apariencia u origen, va ligado a tus acciones, acciones para ser una mejor persona, un mejor guerrero, un mejor ser humano. Yo soy Crollo y nos vemos en otro video.